Buenas tardes, hermanos de la Iglesia del Alto. Un placer saludarlos en esta tarde. La meditación para esta noche de reunión de oración y testimonio está centrada en el capítulo 1 del libro a los Romanos, en el versículo 14 específicamente. El apóstol Pablo hizo esta tremenda declaración que tiene un significado ciertamente muy profundo, muy significativo para nosotros los cristianos. Dijo el apóstol: a griegos y a no griegos soy deudor, y a sabios y a no sabios también soy deudor. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo al referir estas palabras? Bueno, el contexto en que él está hablando es sobre la responsabilidad que él siente frente al deber de proclamar el Evangelio. Pero antes de ir a una explicación un poco más detallada, me gustaría que nos refiriéramos un poquito al concepto de deuda o lo que implica ser un deudor. Si nosotros buscamos en un diccionario qué sinónimos tiene la palabra deudor, el diccionario nos va a arrojar algunos conceptos como es una entrampada o estar entrampado en algo, ser una persona insolvente. Eh, También se lo relaciona con deficitario y en algunos casos como moroso. La, las personas en general perciben o sienten que la experiencia de estar endeudado es como una verdadera trampa a la libertad y a la tranquilidad del alma. Esclaviza a la persona que cae en este tipo de experiencia, ¿cierto? Al poseedor de la deuda y generalmente lo lleva a un estado de servidumbre y a veces de profunda incomodidad y preocupaciones. En muchas personas la experiencia de estar endeudado le causa en verdad verdaderos lazos, ataduras, una experiencia nada de agradable, ¿cierto? Y generalmente indeseada. Eh, Hay especialistas en el área de la psiquiatría que dicen que esta experiencia de estar endeudados causa un desgaste y mucha inquietud, ¿cierto?, a a las personas, a la vida de las personas. Incluso algunas llegan hasta enfermarse psicológicamente, mentalmente, por las experiencias duras que ejercen las deudas sobre ellos. En la cultura del mundo moderno, posmoderno, contemporáneo y especialmente en la era digital y especialmente en el mundo occidental, se ha formado una cultura del endeudamiento. Hay estudios que revelan que aproximadamente entre el 80 y el 90% de las personas tiene una forma de deuda. Es decir, lo raro hoy en el mundo en que vivimos es no tener deudas. Y casi algunos dicen que es casi una normalidad, es parte de la vida tener deuda. De hecho, aquí en Chile dicen los estudios, informes que entrega el propio gobierno de turno, que más o menos los chilenos deben 3 veces su entrada mensual, como mínimo. Lo mínimo que deben es eso, el promedio de personas endeudadas. Y hay personas que pasan prácticamente décadas endeudadas. Y hay personas que pasan 2 décadas, incluso algunos por razones de crédito hipotecario pasan hasta todo el periodo de la vida laboral, incluso algunos llegan a la edad senil, senecta, ¿cierto?, con deudas. Y en verdad es una experiencia desgastadora. Si lo llevamos al macro mundo, eh, nosotros encontramos que los estados y las naciones han entrado poco a poco, especialmente en el último siglo, en un estado de endeudamiento que es tremendamente eh, una carga para las naciones y un freno para el verdadero desarrollo de los pueblos. Me causó mucho asombro cuando estuve consultando allí en algunas enciclopedias, en Google, en algunos estudios modernos actualizados, y le preguntaba cuáles son los países más endeudados del mundo. Y me sorprendió ver que Japón,
por ejemplo, todos están hasta el año 2020. Japón debe el 239% del PIB, es decir, tendría que pasar casi 2 años y medio produciendo solamente para pagar su deuda, sin que gasten nada más. Todo el PIB, toda la ganancia que produce Japón, tendría que dedicar 2 años y medio, ¿cierto?, para poder pagar su deuda externa. Por supuesto, la diferencia que tiene Japón con otros países es que tiene mucho respaldo tecnológico. Me sorprendió Italia, el 132% del PIB. Estados Unidos debe 105% del PIB anual, es decir, tendría que dejar de gastar en todo lo que produce Estados Unidos en el año para poder pagar su deuda externa. La diferencia de Estados Unidos también es que tiene mucho respaldo económico, por lo tanto es un país que puede enfrentar lo que implica el desafío de esa deuda. Argentina, nuestra república hermana aquí, tiene un 97% del PIB de deuda externa, Brasil el 93% y Chile hasta pre-pandemia un 28% del Producto Interno Bruto se necesita para pagar la deuda externa de Chile. Pero ahora hay varios estudios que proyectan que el PIB nacional sería de alrededor del 55% del PIB. O sea, necesita prácticamente Chile trabajar 6 meses y medio sin gastar un peso en nada para que todo lo que produce de ganancia se junte para pagar su deuda. Eso es el equivalente. Y mis hermanos, esto es una pesada mochila para las naciones. También lo es para las personas, para las instituciones que entran en endeudamiento. Generalmente, como lo he mencionado, el concepto de deuda se asocia y se relaciona, ¿cierto?, con una experiencia dura, difícil de sobrellevar, a veces necesaria, pero que se da mayormente, obviamente, en el plano económico. Sin embargo, el concepto de deuda es tomado también para referirse a otros sentimientos y a otras experiencias que se sienten en otros planos, no necesariamente en el plano económico relacionado con los recursos. Por eso el apóstol Pablo dice algo tan importante. Él alude en el contexto, ¿cierto?, a un costo que el cielo pagó para comprarnos de nuevo, para comprarnos otra vez, porque le pertenecíamos por creación. Pero ahora cuando el apóstol Pablo habla en el plano de la redención, hubo un costo muy grande que el cielo pagó. Y ese precio que pagó el cielo, ese ser que entregó su vida y se sacrificó por toda la humanidad, su valor es más que de todo el oro y que la plata de este mundo. No fuimos comprados con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y como el apóstol Pablo tiene el concepto de redención tan claro, él se siente con una deuda de gratitud y de amor profundo hacia Dios y hacia el Señor Jesucristo, que fue enviado por Dios el Padre para obrar nuestra salvación. Y el Evangelio, en esencia, es contar esa buena nueva, ¿cierto? Que es el poder de Dios centrado en Cristo para librarnos del poder de la condenación del pecado y también del imperio de la muerte. Y él se siente tan profundamente agradecido de Dios y del Señor Jesucristo, y por otro lado tan lleno de gratitud y lleno de amor y de, ¿cierto?, que su corazón rebosa de disposición para poder comprometerse con lo que es la pasión del corazón de Dios y de Cristo nuestro Señor, que es que el Evangelio se dé a conocer al mundo entero para que ojalá todos, mediante este poder redentor, sean salvos del poder del pecado que destruye al hombre y que lo separa para siempre de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo se siente tan comprometido por amor y gratitud a sumarse a la obra de Dios, que es la predicación del Evangelio. ¿Qué es lo que apasiona el corazón de Dios, mis hermanos? La salvación de las personas. ¿Qué es lo que más quiere Dios de cada uno de los seres humanos? Que no se pierdan. Y nosotros los que amamos al Señor y que ya hemos recibido de gracia su gran salvación, su perdón, sus bendiciones, sus cuidados, sus providencias, su sustento, hermanos,
por supuesto que tenemos una deuda también de gratitud y de amor hacia ese ser que tanto ha hecho por cada uno de nosotros. En la Biblia el tema de las deudas se toca varias veces. En los tiempos del pueblo de Israel, a todas las personas se le permitía como máximo vivir, una persona adulta, o eso se traspasaba a los hijos, un periodo de 49 años, porque en el año 50 se vivía el jubileo y allí eran perdonadas todas las deudas, y ese año número 50 era un año de liberación del peso de la deuda. Y también, ¿cierto? Se tornaba en una experiencia de júbilo, de algazara, de gozo, de compartir y de adorar juntos al Dios que todo lo provee para sus hijos y para todos los vivientes. Por lo tanto, el ser liberado, ¿cierto?, del peso de una deuda, trae al alma gratitud, y trae al alma alivio, y trae al alma tranquilidad, y por supuesto la disposición a desarrollar una amistad y un amor profundo hacia aquel que nos ayudó a salir de esta experiencia dura que significa las deudas. Y él se siente deudor porque Dios le ha dado tanto y le ha pagado tanto que él no puede menos que trabajar en lo que a Dios más le gusta y que apasiona su corazón por amor, ¿cierto?, que es la salvación de las personas. Por eso es maravilloso en este plano entender lo que el apóstol Pablo quiso decir. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Le está escribiendo a la iglesia. Y luego dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza? Porque él está seguro, él está convencido. Él ha vivido ya la experiencia que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que esté dispuesto a creer en el Señor y ser salvo de este mundo de pecado y de muerte, de sufrimiento y muerte. Queridos hermanos, qué lindo es vivir con este espíritu, con este nivel, con este grado de compromiso hacia Dios, hacia su obra, hacia su bendita y santa causa. Dios quiera que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros también a poder no solo despertar, sino comprometernos con este mismo grado, ¿cierto?, de disposición y de compromiso para trabajar en la santa causa del Señor. Que lo que más quiere, ¿cierto?, que el Evangelio raudamente se proclame por todas las latitudes de la tierra, ¿cierto?, y se cumpla el deseo del corazón de Dios, que por testimonio este Evangelio se predique, y la intención de Dios es que el Evangelio sea para salvación de las personas. Los que rechacen la gracia, por cierto, no podrán ir al reino celestial, y sabemos que son los más, pero muchas personas sí pueden al conocer el Evangelio, aceptar, ¿cierto?, al enviado de Dios, a Jesucristo, nuestro buen Salvador. El apóstol Pablo, hablando de su derecho y de su responsabilidad y de los móviles que lo impulsaban a ejercer su ministerio apostólico, pastoral, de evangelista, en primera a los Corintios capítulo 9, dice en el verso 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ya hay de mí si no anunciar el Evangelio. Él, es cierto, se siente que es un privilegio tan grande el poder ser un comunicador, un pregonero, ¿cierto?, del Evangelio de la salvación de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios. Él lo siente como una necesidad impuesta porque al predicar el Evangelio yo mismo soy beneficiado y siento el supremo gozo de colaborar con lo más importante que puedo, colaborar con mi prójimo, mostrarle el camino que nos conduce a la vida y a la salvación. Y por otro lado dice, ay de mí si yo me negara a hacer esto que mi Padre, mi Dios, mi Salvador me pide, anunciar el Evangelio, ¿cierto?, para la salvación de muchas personas. Por eso, después dice en el verso 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Yo soy libre, no tengo por qué vivir bajo la presión de este o de aquel, pero yo voluntariamente me he entregado a esta obra
me he dedicado a ella, y en el capítulo 19 de los Hechos, allí el escritor Lucas refiere cómo estaba dedicado Pablo a la obra de la predicación del Evangelio. Dice que cuando Silas, ¿cierto?, llegó allí a Macedonia, Silas y Timoteo llegaron allí, Pablo estaba entregado por entero a la predicación del Evangelio, por entero. Eso quiere decir sin división mental. Nada lo dividía. Él tenía un enfoque, un foco, tenía una misión clara y tenía un compromiso. Se sentía como prisionero, pero se sentía en deuda, se sentía con el deber, con la responsabilidad y con el gozo de poder anunciar esta maravillosa noticia a los seres humanos, tanto judíos como no judíos, a sabios y no sabios. Los sabios, los griegos se consideraban sabios, ¿cierto?, por la filosofía que ellos habían desarrollado más que otras naciones, y los no sabios eran todos los que no eran griegos. Los judíos y los no judíos, ¿cierto?, unos consideraban a los otros gentiles, pero para todos sin diferencia ninguna, sin diferencias raciales, ni culturales, ni religiosas, ni de ningún tipo, mis hermanos. El Evangelio es para ser presentado, ser comunicado, ser anunciado, ser pregonado a todas las personas, a todos los linajes, a todos los pueblos, a todas las etnias y en todos los lugares y de todas las clases sociales, porque Cristo murió por todos los seres humanos. Yo quiero pedirles, hermanos, que nosotros podamos pedirle a nuestro Dios que nos ayude a tener ese espíritu, ese grado de compromiso, esa disposición y esa pasión que Pablo tuvo para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros los que nos hemos entregado a Él como iglesia, un día también hemos asumido la responsabilidad no solo de ser discípulos, de ser seguidores de Cristo, de ser sus alumnos, de estar en amistad con Él y de solo disfrutar del gozo de adorarlo, sino, hermano, el Señor quiere que nosotros también cumplamos el rol apostólico, de ir. No esperar que la gente solo venga. Algunos vendrán, pero los más tenemos que ir a buscarlo, porque la gente en general, en la condición actual y por causa de la oscuridad que el pecado ejerce sobre la mente humana, ni siquiera es capaz de darse cuenta de su estado en que se encuentra. Están en la oscuridad espiritual de este mundo, pero nosotros tenemos que llevarles la luz de Cristo, mostrarles el Evangelio del amor, el Evangelio de la gracia de Dios, donde Dios, ¿cierto?, con un corazón inflamado de amor, lleno de compasión hacia los hijos de los hombres, ofrece, invita, llama al pobre pecador, al pobre mortal, para que vengan a Él, a encontrar lo que en ningún otro lado el ser humano podrá encontrar. Que en este sentido nosotros nos podamos sentir comprometidos, especialmente al estar a una semana y media de comenzar nuestra semana de evangelismo distrital. Ya hemos informado a todas las iglesias que desde el 22 hasta el 29 de este mes tendremos una semana de evangelismo distrital. Las 6 iglesias nos uniremos y allí estará predicando el evangelio nuestro amado hermano Gabriel Bernal. El Señor usará a su siervo y nosotros esperamos, Dios mediante, todas las noches estar gozándonos también de ver cómo personas maravillosas han aceptado a Cristo como su Salvador personal y vendrán a testificar ante las aguas del bautismo que ellos han creído en Cristo y que le entregan su vida a nuestro buen Salvador. Yo creo que va a ser una semana muy oportuna para que nosotros hagamos los mayores esfuerzos posibles para contactar a muchas personas, a amigos, a vecinos, a familiares que nos han convertido al Señor, a todos los contactos que hemos podido lograr tener, a fin de enviarles el link y también invitarles para que se puedan sumar a la transmisión, ¿verdad? Que va a ser con una plataforma Zoom, pero va a salir a través de los enlaces YouTube y Facebook. Y hermano, quizás la mejor manera de poder contactarse directamente con la programación y suscribirse al canal de la Iglesia Central de Chillán Viejo, Iglesia Adventista Central Chillán Viejo, y allí se suscribe y inmediatamente ustedes pueden entrar al canal y verán la programación. Es más fácil. Y a los amigos le mandamos el link, ¿verdad?, para que ellos puedan verlo desde la plataforma que más les convenga. Por cierto, yo creo que la más fácil de todas va a ser a través de YouTube. Deseo de todo corazón que el Señor en este sentido nos ayude. No nos olvidemos jamás que el Señor, como le dijo a Pedro,
y a los otros discípulos: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. En este momento el Señor necesita pescadores de hombres que llevan el Evangelio de Cristo a las personas para que conozcan al Salvador, para que conozcan al Redentor, para que conozcan al gran libertador, al Señor de los señores, al Rey de los reyes, que muy pronto viene, cierto, a buscar a los que le esperan. Pero todavía su obra no se cumple y el Señor quiere que nosotros seamos pescadores de hombres, es decir, traer hombres, personas, hombres y mujeres, cierto, al conocimiento de la verdad, y que el Espíritu Santo los ayude a muchos de ellos, ojalá todos, a decidir por la salvación que nos ofrece Dios a través de Cristo su Hijo. Que en este sentido la bendición del cielo, la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros, y que podamos con gozo y con pasión, con compromiso, con disposición y con mucha oración, con mucho temor y temblor, participar activamente de esta semana que esperamos sea de grande bendición para nuestras iglesias, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro reavivamiento espiritual y por sobre todo para nuestro gozo al ver que personas por las cuales Cristo murió vienen a aceptar a Cristo como Salvador personal. Oremos mucho para que todas las partes salgan bien, que tanto el orador como nosotros los colaboradores, a mí me va a tocar estar realizando las ceremonias bautismales, el Señor nos pueda bendecir, nos pueda acompañar, a nuestros ancianos, a los encargados del soporte técnico, ¿cierto? A nuestros amados hermanos de MIPES y a todos los hermanos encargados de los grupos pequeños, los instructores bíblicos, todos los que de una u otra manera trabajan por la salvación de las almas, que el Señor les pueda bendecir grandemente en esta semana que ya se acerca desde el 22 al 29 de mayo. Que entonces la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de nosotros, ahora y para siempre. Amén y amén.